Hola, soy Leandra Samaniego, parte del equipo de Cenesam TV. Gracias a todos los que nos ven hoy. Ahora tenemos el agrado de contar con el ingeniero Jorge Murguía Cervantes, quien es ingeniero ambiental, especialista en gestión integral de residuos sólidos para gobiernos locales, con amplia experiencia en el rubro, así como también en el diseño, implementación y desarrollo de proyectos enfocados en la valorización de residuos sólidos orgánicos, integrando a diversos actores sociales, tales como entidades y comercios y la población en general. Por eso, el tema a tratar el día de hoy es residuos sólidos en el ámbito municipal, por lo que queremos agradecerle su participación, ya que consideramos que este tema es de suma importancia para poder compartirlo. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio para poder compartir, ¿no? Algunas ideas, algunos comentarios respecto al tema, que de verdad, como tú mencionas, es coyuntural y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, comencemos con la primera pregunta, que sería Claro. respecto a la emergencia sanitaria que vivimos, ¿cómo se viene haciendo el manejo de residuos sólidos en el ámbito municipal? Bien. Tenemos que poner en claro que, bueno, esto quizás lo vamos a hablar en unas preguntas más allá, pero tenemos que poner en claro que el manejo de los residuos sólidos y en sí mismo la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito municipal tiene algunas carencias, ¿no? Algunos problemas siempre ha tenido, ¿no? Eso Ujú. desarrollar en breve, pero a esto, sumándole la situación, ¿no? de pandemia actual, ha creado pues un problema mayor, ¿no? Un problema mayor y ha sido igual, muy parecido como lo que está sucediendo en el sector salud, ¿no? Que prácticamente fue como una bomba con Claro. todo el año pasado. En el sector residuos sólidos ha sido más o menos así, porque ya habían deficiencias en infraestructura, por ahí en gestión en general, y bueno, ha chocado un poco, ¿no? Ha chocado un poco y bueno, para eso el gobierno central Ujú. tomó por conveniente proponer, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿no? Hay un documento que fue aprobado con resolución ministerial 099-2020, MINAM, que son las recomendaciones para el manejo de residuos sólidos, ¿no? Durante la emergencia sanitaria que todavía estamos viviendo. Eh, y que tiene un enfoque, pues su enfoque es en domicilios, en centros de aislamiento temporal, en centros de abastos, bodegas, locales de comercio interno y oficinas administrativas y similares, ¿no? Sedes públicas y privadas. Claro. Hizo este enfoque, ¿por qué? Porque este enfoque en sí mismo es el enfoque de las municipalidades, ¿no? De la gestión de residuos sólidos municipales. Ahora, el alcance en este contexto, ¿no? de emergencia sanitaria es que se está tratando de darle énfasis al manejo correcto, ¿no? de los residuos utilizados como barrera sanitaria, que vienen a ser mascarillas y los guantes, ¿no? Pero sobre Claro. todo los usamos todos los días en realidad. Y la idea es, bueno, si revisamos, ¿no? Esta resolución ministerial con sus recomendaciones y todo, nos vamos a encontrar eso, ¿no? Que explica cómo el generador, ¿no? Que podría ser un centro de abastos, etcétera, ¿no? Los que ya he mencionado, explica, ¿no? Más o menos cómo deberíamos manejar dentro de nuestra casa, cuáles son los cuidados que deberíamos tener para manejar bien estos residuos, entregarlos bien a los operarios, ¿no? A los operadores de manejo de residuos sólidos, que puede ser la municipalidad o podría ser una empresa. Claro. Y ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Para poder evitar más contagios, ¿no? Y así los residuos lleguen a su destino final, que tendría que ser una infraestructura de disposición final, ¿no? Pero todo esto, ¿no? En todas las etapas, ahí detallan algunos criterios para poder hacer un buen manejo de estos residuos. Y ahora, ¿qué normas aplica para la gestión integral de residuos sólidos en el ámbito municipal? A ver, la normativa Ujú. vigente es el decreto legislativo 1278, ¿no? Que es el de residuos sólidos, y su reglamento, que es la 014-2017 MINAM.
Estos dos, ¿no? Estos dos documentos, ¿no? Estas dos normativas son las que rigen todo el universo dentro de la gestión de residuos sólidos, nada más. Ahora también, como te había mencionado previamente, ¿no? Hay Claro. decisiones, ¿no? Ministeriales, como por Ujú. ejemplo la resolución ministerial 099-2020, generada por el MINAM, por el Ministerio del Ambiente, que es específica para el tema de recomendaciones para el manejo de residuos sólidos dentro del ámbito, o bueno, dentro de la emergencia sanitaria por COVID-19, ¿cierto? Y aparte de esto tenemos también, ¿no? Tenemos también normativas locales. Las normativas locales, ya sea por municipalidades provinciales o distritales, ¿no? Y estas normativas desarrollan, ¿no? Un poco más las normativas actuales que hay o las complementan, ¿no? De acuerdo a su realidad problemática. Eso es lo que tenemos. En la primera pregunta nos mencionaste que hay como una especie de déficit al momento de gestionar los residuos sólidos. Entonces, ¿cuáles crees que serían los principales problemas al momento de gestionarlos a nivel municipal? A ver, claro, ¿cuáles serían los primeros principales problemas? Los Ujú. que yo, bueno, mi experiencia que tengo trabajando para municipalidades, ¿no? Gobiernos locales, ya sean provinciales o distritales, he encontrado algunos problemas como, por ejemplo, ¿no? El presupuesto limitado, ¿no? Un presupuesto limitado que tienen a veces las municipalidades. Presupuesto limitado que se genera debido a que quizás para los funcionarios no es importante, no es tan importante o no ven en realidad la real importancia de Ujú. los residuos sólidos. Eh, Quizás, y esto va a generar, ¿no? O también viene de la falta de de este rubro, ¿no? Claro. Y también la falta de experiencia, ¿no? Si yo no, incluso, ¿no? Si quizás la municipalidad me va a dar las facilidades para hacer un presupuesto sin un tope, ¿no? O sin un tope exagerado, eh, igual, ¿no? Quizás hay carencias de conocimiento o de experiencia que no te permiten hacer una buena estructura de costos y por ahí no sé, antes de que terminara el año ya estás ya con los problemas, que no cierras el presupuesto, que por ahí los repuestos no te dan, te tienes que reducir personal porque no te alcanza, ¿no? Entonces ahí ese es un problema. Luego, también relacionado, ¿no? Relacionado, pero que tiene su propio nombre, ¿no? Es la falta de infraestructura adecuada, sobre todo para la valorización de residuos sólidos, ya sean orgánicos o inorgánicos, y para disposición final. Ahí tenemos problemas en general, ¿no? En todo el país tenemos ese problema. También podría ser la falta de capacitación al personal, ¿no? Nosotros sabemos que, así como todos los rubros, la gestión de residuos sólidos es un rubro que se actualiza permanentemente, constantemente está actualizándose. Entonces, al personal hay que mantenerlo pues, vigente, actualizado, ¿no? Con las últimas normativas presentes, ¿no? Con los últimos conocimientos, ¿no? En la medida de lo posible. Y no solo el personal, sino también esto también atañe a los funcionarios, ¿no? Funcionarios públicos, ¿no? Es decir, los gerentes, subgerentes. Claro. Que a veces este personal no cumple, bueno, estos funcionarios no cumplen con el perfil adecuado, ¿no? Al puesto. Y esto va a expresarse en una poca capacidad de gestión. Es decir, no van a saber cómo hacer o qué priorizar, qué no priorizar, qué servicios son más importantes de acuerdo a la coyuntura. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Si la cabeza no sabe bien cómo tomar decisiones, el resto del cuerpo, que es toda la gerencia o subgerencia y todo su personal, pues no va a haber buenos avances, no van a haber ahí brechas. Y finalmente, hay poquísimo desarrollo de estrategias de educación ambiental, ¿no? Con un enfoque al manejo de residuos sólidos. Esto se expresa en desconocimiento de la población respecto a sus responsabilidades, ¿no? En el manejo de los residuos sólidos que ellos generan. Y pues esto se expresa luego en que la gente piensa de que, bueno, la población en general piensa que el Estado tiene que solucionar todo cuando no es así. El Estado tiene sus responsabilidades, el sector privado también y la población en general también. Todos formamos parte de este país y tenemos responsabilidades diferenciadas para tener un buen manejo de residuos. Y ahora, las municipalidades cuentan con proyectos de inversión que incluyen la construcción de un relleno sanitario y de ser así, ¿qué documentos deberían presentar?
A ver, bueno, de acuerdo al reglamento, ¿no? De acuerdo al reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el artículo 15, ahí nos habla un poco de los requisitos para la presentación, ¿no? De instrumentos de gestión ambiental, de proyectos de inversión, de infraestructura, ¿no? Para residuos sólidos. Claro. Y dentro de estos requisitos está incluido, pues, los rellenos sanitarios, ¿no? Uno de los requisitos para comenzar, ¿no? Para comenzar, todo proyecto de inversión de infraestructura, ¿no? Debe contar con con un instrumento de gestión ambiental, que se le conoce como IGA. Este IGA debe ser aprobado ya sea por la municipalidad provincial, distrital o el gobierno regional o el SENACE, de acuerdo al alcance del proyecto de inversión, ¿no? Bueno, algunos requisitos, ¿no? Para que este proyecto sea admisible podrían ser, por ejemplo, ¿no? Un formulario de solicitud dirigida a la autoridad competente. Digamos que en este caso es una municipalidad provincial. Entonces lo que se hace es ingresar un formulario de solicitud, ¿no? De presentación de este instrumento de gestión ambiental ante el gobierno, ante el nivel de gobierno que corresponda, ¿no? Que en este caso estamos planteando que podría ser una municipalidad provincial, y tiene que haber la siguiente información, ¿no? Datos del titular del proyecto, el número de RUC de la empresa que está desarrollándolo, ¿no? O que lo va a desarrollar, el nombre del titular o representante legal perdón, el número de DNI de este titular o representante legal. También es importante tener el número de la partida registral, ¿no? Y asiento de inscripción en SUNAR del, de, de, del, este, de la empresa, ¿no? Y la declaración jurada indicando autenticidad de documentos, ¿no? Eso es uno. Luego también se tiene que pagar por el derecho de tramitación, eso varía de entidad a entidad. También se tiene que ingresar, ¿no? Un ejemplar impreso, ¿no? Del instrumento de gestión ambiental, y también en una versión en digital. En un CD puede ser, o un USB, de acuerdo a lo que exija la entidad que está recibiendo este documento, ¿no? Y tiene que estar firmado, ¿no? Firmado por los profesionales que han sido responsables del desarrollo de este instrumento de gestión. Y este instrumento, a su vez, tiene que haber sido desarrollado de acuerdo a los términos de referencia aprobados, ¿no? Por la entidad. También es importante que se añada, ¿no? Dentro de los documentos una copia simple del certificado de compatibilidad de uso del terreno, ¿no? Este certificado es otorgado por la municipalidad provincial que corresponda. Y este punto a veces puede ser muy difícil para algunas entidades municipales, porque a veces hay dificultad de obtener este certificado de compatibilidad de uso del terreno, porque a veces los terrenos que uno cree o encuentra conveniente de acuerdo a estudios, ¿no? A veces tienen dueño, ¿no? No son del Estado. Entonces, si tienen un dueño, a veces es un poco complicado, o forman parte de un proyecto grande, ¿no? O de un proyecto que implica varias regiones. Entonces, a veces es un Claro. poco difícil conseguirlo, ¿no? Pero este punto es importante, la copia simple del certificado de compatibilidad. Y bueno, finalmente, otros detalles más, ¿no? Como el CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, un informe de evaluación de riesgos. Esto sí, a partir de acá, dos puntitos, ¿no? Dos puntitos extras. Son exclusivos para infraestructuras de disposición final, que son el informe de evaluación de riesgos, y también necesitamos tener estudios topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos y todos los que se requieran, ¿no? Para este tipo de proyecto, y todos estos estudios tienen que estar firmados, suscritos, ¿no? Por los profesionales que corresponden a la materia. Y dentro del proceso de gestión de residuos sólidos, eso es pasando a otra pregunta, Sí. ¿existe alguna mirada ecológica que permita reaprovechar los materiales que se colectan? A ver, sí, en realidad sí, mira, la misma ley de gestión integral de residuos sólidos plantea, ¿no? Un concepto que es la valorización de residuos orgánicos o inorgánicos, ¿no? Y mediante este planteamiento se promueve, ¿no? Se busca promover que las mismas entidades municipales o privados se encarguen, ¿no? De este proceso. De hecho, el Ministerio del Ambiente desde hace un par de añitos ya más o menos ha incluido el tema de valorización de residuos sólidos
dentro de sus metas presupuestales, ¿no? Que están dirigidas a las municipalidades provinciales y distritales. Entonces ya hay unos avances ahí, empezando por la normativa, empezando por las metas presupuestales, ¿no? Del Ministerio del Ambiente. Y también, bueno, hay otros alcances, ¿no? Que podrían ser darle una mirada a todo este tema mediante el enfoque de economía circular, ¿no? Aplicando las 10R. Podría ser, ¿no? Pero ya, como vemos, tenemos ya algunos avances. Otra pregunta sería, ¿en qué consiste en la segregación en la fuente? Perfecto, esta pregunta es muy buena. ¿En qué consiste? Consiste prácticamente en separar, ¿no? Segregar es separar. ¿Pero separar qué? Los residuos que se generan. ¿Dónde? En mi vivienda, en mi trabajo, etcétera. Es decir, separar los residuos en el lugar en donde se generan, ¿no? Pero separarlos ¿cómo? De acuerdo, hay criterios para separarlos, ¿no? Hay que considerar, hay una norma técnica peruana que nos habla sobre el almacenamiento de los residuos de acuerdo, utilizando tachos o contenedores con colores específicos. Para, para los residuos de origen municipal, ¿no? De gestión municipal, vamos a trabajar se trabajan con 4 colores, ¿no? Que viene a ser el color negro es para los residuos para los residuos no aprovechables, Ujú. el color verde es para los residuos aprovechables, el color marrón es para los residuos orgánicos, el color rojo para los residuos peligrosos. Entonces tenemos 4 tipos, bueno, 4 criterios, ¿no? Para hacer residuos de origen domiciliario, ¿no? Y ahora, para finalizar, ¿cuál es su opinión con respecto a la gestión de los residuos sólidos actualmente y cómo crees que se puede mejorar esta gestión? Ok. Bueno, esta gestión de los residuos, es decir, la segregación, ¿no? De los residuos, y bueno, en ámbito general, ¿no? Dentro del ámbito municipal, lo que se puede hacer para mejorar, ¿no? Es meterle bastante énfasis y sobre todo bastante presupuesto a la educación ambiental, con un enfoque en el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Hay iniciativas, sí las hay, pero de acuerdo a lo que se quisiera alcanzar, pues realmente no se está alcanzando, ¿no? Las metas establecidas, ¿no? Todavía hay bastante por trabajar en educación ambiental, porque si se trabaja de forma sostenida, se va a lograr sensibilizar a la población respecto a la gestión adecuada de los residuos sólidos, al manejo adecuado de su hogar, trabajo, entidad, etcétera. Ujú. Y también esto nos llevará a poder ya crear, perdón, una conciencia ambiental con un enfoque particular en la gestión de los residuos sólidos, y así la gente, la población, ¿no? Todo nuestro país, sabría y tendría internalizado todos los criterios más importantes respecto al manejo de los residuos sólidos. Sabrían cuáles son sus responsabilidades y, y qué cosas pueden hacer para poder mejorarla, ¿no? Eso para mí sería la manera en cómo mejorarlo, y obviamente invertir, eso para empezar, y luego para invertir en infraestructura, sobre todo de disposición final, que acá en nuestro país lamentablemente nos falta bastante de implementar eso. Claro. Por cada ciudad que tenemos, prácticamente tenemos un botadero, ¿no? Un vertedero de residuos sólidos, cuando debería ser, en vez de un botadero, un relleno sanitario, ¿no? Para empezar, ¿no? Y con ese enfoque que te digo, ¿no? De educación ambiental enfocado a residuos sólidos, hay implementar algunas ideas que son importantes, que son evitar la generación de algunos residuos, es decir, minimizar, luego que la gente sepa que se pueden valorizar algunos residuos, es decir, Ujú. mediante la segregación, si yo separo bien mis residuos, se pueden segregar, perdón, se pueden muy bien, se pueden valorizar correctamente, y lo que ya no sirve realmente, no sirve, eso sí debería ir al relleno sanitario. Claro. Bueno, muy bien. Gracias por su participación el día de hoy y también gracias al Instituto Corlán, al Laboratorio Corlán, diré, y al Instituto Minero del Pacífico, más conocido como IMIMPAC, que nos permitió traer esta entrevista. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales. Saludos a todos aquellos que nos ven desde Perú y desde el extranjero. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Hasta luego.